Argentina tiene un préstamo con el fondo desde el 2018 que obligó en los últimos días a una devaluación de nuestra moneda y además una sequía, la peor de nuestra historia, que lastimó nuestras reservas y nuestras cuentas. El objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía tenga de alguna manera el apoyo del Estado. Disponer el pago de una suma fija de 60.000 pesos en 2 cuotas de 30.000. En el caso de las trabajadoras de casas particulares, esa suma es de 25.000 pesos a ser abonada en 2 cuotas de 12.500 pesos. Jubilados de la mínima van a estar cobrando arriba de 124.000 pesos y de esta manera también contarles que el aumento interanual va a ser del 147%. También contarles que sigue vigente la política de créditos para los jubilados y jubiladas. No pagarán el componente impositivo de los próximos 6 meses los monotributistas de las siguientes categorías: A, B, C y D. Se modifica el monotributo productivo. Baja el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% de la facturación durante 36 meses. Prorrogando el decreto 514, aquel decreto que nos permite mirar a los empleadores de la República Argentina y decirles que cuando toman a un beneficiario del potencial trabajo, están liberando parte de la carga previsional que el Estado Nacional acompaña con el pago durante 12 meses de esa carga, pero al mismo tiempo el Ministerio de Desarrollo Social continúa pagando el potencial trabajo durante 12 meses. Cuando vos entrás a regular y convertís a tu economía en una economía cubanizada, nunca parás de regular. Este es un nuevo plan platita. Después de las PASO, como le fue tan mal al gobierno, entonces tratan de ganar votos con guita. Eso para mí no llega a plan platita, es plan limosna. La total de inversión de las medidas es de 729.000 millones de pesos, o sea, el 0,5% del PBI. ¿Sirven estas medidas o van a ser consumidas rápidamente por la inflación? Sirven para apuntalar un poco los ingresos sobre todo de empleados y de jubilados. Y también ayudas sociales. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Me he quedado concentrada en el informe, ¿no? Me olvidé. Me tildé. Sí, casi arranco yo y te Me tildé mirando el monitor. Puede ocurrir, es muy lunes. ¿Cómo estás, Caruso? Muy bien, ¿vos? Hagamos de cuenta que no está jugando Racing, de Central. No, digo, Racing no está jugando. Estaría muy bien Central. eso, efectivamente. Que va 1-0 abajo, está complicada la cosa. Tranquilo, para Huracán. estamos bien, faltan 45. Para Huracán. Después hablaremos de fútbol, no es ahora el momento. Veíamos un resumen de, el día después de los anuncios del ministro de Economía, ¿suficientes o no suficientes? Ayer me gustaba lo que decía Mario Weinfeld, necesarios. Digo, es lo que hay que hacer gestionando hoy por hoy este país, en el que la verdad que la situación económica es muy, pero muy apremiante. ¿Se trasladará esto en votos al mes de octubre? No lo sabemos. Nadie lo puede saber. Quizás la estrategia de campaña va más por el lado que decía Nico. Bueno, hay que actuar y luego sí ver cómo se baja a cada uno de los territorios. En un rato, Flor Barragán con detalles sobre lo que tiene que ver la economía del país aplicada a lo que se comunicó ayer. Sí, si vos consultás con distintos sectores de los universos que efectivamente fueron involucrados en las medidas, bueno, hay miradas de todo tipo, ¿no? Elogios al monotributo productivo, pero también alguna crítica respecto de lo que significa la suma fija. Alguien se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia con un bono o es un adelantamiento de paritarias? Pero más allá de eso, es muy interesante lo que muestra el informe del segundo tramo, porque sea 1 o 10, la mejora, digamos, siempre está en disputa el rol del Estado en términos de, bueno, cómo tratar de repartir un poco mejor la que se genera. Y ahí, insisto, no importa cuál es la cantidad. Y eso está en pelea desde hace bastante tiempo. Y respecto del gobierno, claro, tiene que construir identidad. Y la identidad del peronismo se construye con este tipo de anuncios, con este tipo de medidas que después pueden entrar en la propia discusión. Hoy nos visita y ya está en el living Jorge el Turco Asís. Tiene 2 planteos que charlamos con Lu en producción sumamente interesantes. Uno, dice Jorge Asís, es el momento de la casta. Muy provocador. De acá a octubre, después de las PASO, que no era ahora se juega por los puntos y es el momento de la casta.
Y lo otro que me parece sumamente interesante, dice, ojo, porque La Libertad Avanza, Milei y Villarruel, con un rol de Victoria Villarruel muy importante, no tiene que ver con el prender fuego del Banco Central, con la inviable dolarización, no. Tiene que ver con poner en disputa la interpretación progresista de la historia, sobre todo de los 40 años de democracia. Me parece que ahí está encontrando un doblez que va a ser de la charla de hoy muy interesante. Y también vamos a charlar de horóscopo chino, ¿eh? Yo quiero decirlo, es la parte que a mí me súper interesa, yo sé que a vos ni te importa. Pablo Caruso no sabía ni qué era en el horóscopo chino, o sea, ¿nunca te levantaste una mina charlando de horóscopo chino? ¿Cómo? ¿Nunca te levantaste una mina hablando de horóscopo chino, astrología? Nunca inicié una conversación, digamos, que eventualmente después puede conducir a otra. Creo que nunca nadie en la historia, me parece, pero... No, claro. No. Bueno, chicos, son cosas que a mí sí me ocurren en esta vida. Y seguramente a Jorge sí también, así que de eso voy a hablar con él en un rato nada más. Sergio Massa está en Brasil. No sé si ya habrá vuelto o no, pero al menos estuvo hasta hoy a la tarde. Flor me puede ayudar si ya volvió. No, todavía no. Bien, sigue entonces en Brasil. Dio una conferencia conjunta junto con su par brasileño, el ministro de Economía, hablo de Haddad. Y repasemos parte de lo que dijo. No hubo ningún anuncio puntual. No es que digo, bueno, a partir de ahora Argentina y Brasil comercializan con yuanes. No hubo algo así, dardo en el medio del tablero, pero sí habló sobre el comercio bilateral. Esto dijo. Por un lado estamos hablando del 46% de la población del mundo integrada en el bloque de los BRICS. Estamos hablando del 36% del PBI mundial. Y además en el caso de la relación de Argentina y Brasil, estamos hablando de uno de los dos principales socios comerciales de la Argentina. Digo esto porque en los últimos días en la Argentina hubo gente que sin mirar el impacto que tiene en la economía argentina empezó a hablar de romper el Mercosur, de rechazar la idea de comerciar con los BRICS, sin entender que el destino de Argentina y Brasil están indefectiblemente atados porque entre los dos además somos los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo. Flor, ¿sumás algo de info a lo que se conoció hoy de este viaje a Brasil? Sí, porque en esa conferencia de prensa que dio Massa junto a su par Fernando Haddad, lo que dijo es que va a haber un método de financiamiento argentino con Brasil. ¿En qué va a consistir? Si bien es algo bien industrial y sectorial, afecta a un sector muy importante en la industria, que es el sector automotriz y autopartista, y va a ser financiamiento por $600 millones. ¿Quién va a financiar esto? Por un lado, el Banco de Desarrollo de Brasil y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. De hecho, en la reunión que tuvo hoy Massa, que estaba Lula, también estaba el presidente de la CAF, bueno, estaba el embajador Daniel Scioli también, pero lo cierto es que eso te ayuda para, con las muy pocas reservas que hay en el Banco Central, para no frenar al menos ese sector industrial, y entonces lo que hace esto es financiar las exportaciones de Brasil, es decir, las importaciones que se hacen desde Argentina. Muy bien. Bueno, un ratito nos metemos con más detalles de lo económico, hacemos una suerte de acercamiento de las medidas. Nico, sí. ¿Qué se trae? ¿Qué tiene Macri entre manos? Macri quiere desarmar Juntos por el Cambio. ¿Cómo? Sí, es el creador. Bueno, cuando en un momento lo necesitó. El mundo ideal de Mauricio Macri, lo que nos trae Nico Fiorentino. Mirá qué bien. Voy a ir viendo cómo todas mis fuentes me van bloqueando en este momento. Sí. Así, una trae la otra, perfecto. Que esto es culpa de tu amigo. Perfecto. No lo voy a nombrar. No, yo sí lo voy a nombrar. No lo nombres. No lo voy a nombrar. No lo nombres. Pero la placa está muy bien, va por ahí un poco, ¿no? Piensa que lo que se viene, independientemente dentro de su proyección, independientemente si gana Javier Milei o gane Patricia Bullrich, que se está gestando ahí un nuevo foco de poder que no requiere de acuerdos con el radicalismo, la coalición cívica y algunos sectores que él considera moderados. De hecho, considera que sostener esas alianzas pueden frenar el cambio profundo. Interesante, porque tiene un espejo eso, ¿no? Que sería lo que propone Sergio Massa, Agustín Rossi. Bueno, no sé, para charlarlo después más tarde. Lo charlamos después. Si tienen que ver o no, si van de la mano. Lu, ¿de qué hablamos más tarde también? Bueno, de quiénes son los nodos que conectan a todos los que Cristina Fernández de Kirchner cree que estuvieron involucrados en el atentado en su contra, que en pocos días se cumple un año. Bueno, ese es el punto, ¿no? Yo preguntaba, Chivo, ¿va a haber alguna movilización el viernes? ¿Hay algo que se esté gestando? Mi fuente me dijo, te averiguo y te aviso. Ya de por sí es toda una respuesta. Es más, no que sí. Y seguimos, lunes hoy yo. En un año
en el que intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación y la verdad es que nunca fue parte del todo de la lectura. Decíamos con nuestro productor ejecutivo, con Albano Piacenza, la sensación es que cuando intentaron matar a Cristina parecía que se había encontrado un límite que no se iba a superar. Bueno, y los flejes, todas las pelotas picaron después del otro lado del fleje, digamos. No estamos preparando un programa bastante interesante y muy especial para el próximo jueves en Desiguales. Sí, y veíamos recién acá atrás a Delfina Wagner, ¿no? Bueno, Delfina Wagner es quien para los abogados de Cristina Recordemos conecta. el nombre artístico. Bueno, es una panelista, ¿no? Que aparece ahí conectando a Brenda Uliarte, a Sabac Montiel, a Revolución Federal, a Jimena Tesanos Pinto, la vecina de Cristina, que además es otro de los nodos, porque en el departamento de arriba de Cristina, bueno, iba mucha gente que quería, entre otras cosas, la desaparición del kirchnerismo. ¿Sigue siendo la novia de Alfa, Delfina Wagner? No te Fue a Martín Fierro con él. Esa información te la debo, no lo sé. Voy a averiguarlo. Es más, 3 de la tarde eso. Sí, claro, después un poquito más Bueno, chicos, son las cosas que a Albano, que es el productor ejecutivo, y a mí nos interesan. Está muy bien. Yo te banco, Luli, sí. Gracias, vamos a averiguar si sigue siendo la novia de Me Alfa. encantaría que nos vayamos al living con Vamos, Jorge Asís. sí, por favor. Muy bien, nos está esperando. ¿Te incomodaba ya, no, la charla, Caruso? Poco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿cómo andás? muchas Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, muchachos, sinceramente. ¿Por qué es la hora de la casta? Y porque la casta fue ofendida, humillada y ofendida, yo digo en el artículo, ¿no es cierto? Y porque el gran vencedor, que la verdad no es ningún improvisado, es un muchacho bastante hábil, inteligente, y lo peor, tiene un proyecto hasta viable. Esto lo hagamos después. Sobre la gobernabilidad potencial. Siempre hay mucha solidaridad con el vencedor. Va a encontrar funcionarios en cantidad, por más que se diga que no tiene estructuras, pero ya lo hablamos. ¿Por qué te digo yo que es la hora de la casta? Porque es el turno de la política. Es la hora de la política. Y es una elección diferente. Las PASO, que yo las defino como elecciones tóxicas, elecciones que sirvieron sobre todo para sacarlo a Rodríguez Larreta del camino, porque el resto, bueno, fue un torneo amistoso de verano. ¿Pero tóxica en qué sentido? Tóxica en el sentido que te diría que te genera un lapso de incertidumbre entre el final del resultado de las PASO y te deja a los postulantes casi agotados. Aquí hablamos de Patricia Bullrich, que agotó toda su artillería en la pugna con Larreta, y de pronto ahora tiene que rehacer toda su estrategia y toda la mercadería que ella traficaba en ese momento contra Larreta, ahora tiene que modificarla porque la trafica el otro con más éxito y es lo suficientemente hábil como para decir, es mi tercera marca. Casi es una reacción de peronista, de pícaro peronista. Es mi tercera marca. Como otra reacción decir, le voy a ofrecer a Mauricio Macri que sea mi representante. La relación Milei-Macri estaba, digamos, con un Macri que hablaba desde el poder y el muchacho que era el principiante, que casi lo legitimaba a Macri, porque Macri creía que él fracasó por no haber hecho y llevado adelante las ideas de Milei. En realidad lo coloniza ideológicamente Milei a Macri. Ahora, la relación hoy es distinta, porque quien habla desde el poder es Milei. ¿Y Macri le gusta eso? Digo, pensando en un Mauricio Macri, que todo el mundo creía que estaba fuera de
de la campaña o de la letra chica, y la verdad que terminó ganando en la ciudad de Buenos Aires. Se lo bajaba de los escenarios, ¿no? Perdón, la baja de Moritán fue una gran jugada y esa fue toda de Mauricio Macri. Patricia fue su candidata, no tuvo ni que decirlo, también ganó. Digo, este lugar de Macri de él me representa, me encanta, hizo todo lo que yo tendría que haber hecho y demás, ¿le gusta porque cree que puede dominarlo? ¿O le gusta porque le resulta cómodo que alguien haga el trabajo sucio? ¿Se entiende? Sí, por supuesto que se entiende. Este es un juego de vivos ahora. Macri está en problemas. Lo que le queda es triunfar en la capital, en lo que yo llamo el maxiquiosco. Si triunfa Jorge Macri en el maxiquiosco, Jorge Macri pasa a ser el elemento más importante de lo que quede de Juntos por el Cambio, porque tiene ese control del maxiquiosco, ¿no es cierto? O sea, ahora, entrar por la ventana desde Vicente López se puede convertir en el elemento más importante. Por supuesto, hoy en la práctica sí, porque el poder está más en la conducción de Buenos Aires y está mucho más cerca Jorge Macri de ser el alcalde del maxiquiosco y despachar él los caramelos, las golosinas, la rodesia, todas esas cosas que pasan ahí en la ciudad que son tan importantes, está más cerca él que Patricia Bullrich de La Nación, hoy. Sí, sí. Hoy Patricia Bullrich pasa a ser la más afectada. Y hoy carga, así como Milei carga con la centralidad, Massa carga con, bueno, la necesidad de un milagro y todos los malabarismos que hace en la actualidad, que es un artista de variedades perfecto y que ha ejecutado ciertos milagros, haber llegado hasta agosto, haber hecho una fuerza competitiva a partir de un gobierno que es casi como un paquidermo dormido, ¿no es cierto? Y bueno, y la tenés a Patricia Bullrich hoy más afectada, carga con Macri, y la noticia del día hoy es la designación para un eventual triunfo de ella de Melconian, Carlos Melconian, como ministro de Economía. ¿Qué le da Melconian a Bullrich? Que es casi una aceptación de su propia vulnerabilidad y le brinda solidez. Ya le había propuesto la vicepresidencia a Melconian y Melconian no quiso eso. Y hoy todos se van a tener que reportar, todas las tolderías económicas de Juntos por el Cambio tienen que reportarse a Melconian. Ahora vos decís en la nota que Melconian no va a ir a por Bullrich, por Milei. Melconian va a ir a por Massa. Pero esto es información. ¿Pero por qué? Explícalo. Melconian le puede caer simpático Milei incluso, pero no toma en serio sus propuestas. No considera, según mi información probablemente mala, no considera que sea un interlocutor de peso. Y creo que se preocupa mucho más por el milagrero Massa. Viene tal vez más a debilitar este Massa, que bueno, que hoy es para un análisis aparte. Si querés ahora tomamos... el análisis Massa-peronismo es súper interesante. Sí. No, por supuesto. Pero, para responderte tu pregunta, es la hora de la casta, porque en la casta estamos también nosotros los periodistas. Sí, claro. Todos formamos parte de la casta y para él somos los ensobrados. Y yo le digo, no, un poco de respeto, transferidos. Nada de ensobrado, porque aparte, como está la plata hoy, tengo que recibir bolsones de costo, ¿viste? Disparate lo que... Para todo un poco en broma. Eso quiere decir que la política tiene que moverse como no se movió hasta acá en la paz. Porque y en lo concreto, ¿qué significa yo tendría que decírselos en otro idioma, pero a Massa lo boludearon, muchachos. ¿Quiénes? En esta campaña en las PASO. Los gobernadores. En las PASO tóxicas
no trabajaron todos por Massa. Y esta es una elección, la que viene, por los puntos, por los porotos, donde los mini gobernadores o intendentes necesitan fortalecer sus consejos deliberantes. No está para andar cuidando tantos votos de otro, ni para hacer travesuras, ni para repartir distintas boletas. Y después, si algún gobernador de provincia, cuando discute la suya, saca el 50% o el 48%, y en una elección, un partido amistoso, puede sacar 30% el candidato a presidente, es que algo pasa, muchachos. Y acá hay algunas provincias que se pueden dar vuelta y tenemos que hablar de especialidades de la casta. Técnica política. Hay 8 provincias que deciden gobernadores, senadores. Los gobernadores necesitan tener senadores propios. Y en algunas provincias donde Milei ganó, sin siquiera tener un candidato, ahí me parece que cuando se pelea por senadores, y esto no solamente del peronismo, también tiene que ver con Juntos por el Cambio. Jujuy, ¿no? Por ejemplo. Jujuy, no es un tema menor. Hay lugares donde ganó que yo creo que hoy Milei, si gana, sabe que tiene que ganar en primera vuelta. Milei tiene que ir a pescar votos, si puede, de la reta, o esperar las consecuencias del contagioso éxito. El éxito atrae mucho más que la derrota, ¿no es cierto? Empiezan a verlo de otro modo. Pero vos también decís que hay cierta petulancia de la centralidad, que ser tan central, ser tan protagonista... Es la pedantería de la centralidad. Y yo creo que en muchos programas de televisión le hacen la campaña electoral. Porque le tiran tanto. Estoy tan harto de escuchar explicaciones sociológicas que hablan de enojos, rencores, para explicar a un muchacho que conectó exactamente con el tono, con el momento de una sociedad, y que fue el que animó la campaña desde el comienzo. Vos decís, es más la melodía que la letra de la canción. La letra, yo sinceramente creo que lo que dice Milei casi no tiene importancia. Tampoco para su votante. Lo importante es lo que genera Milei. Lo que genera. Milei, en realidad yo lo definí, incluso lo tituló algún medio, el último texto mío, como el neomenemismo libertario. Es, en la práctica, un neomenemismo sin partido justicialista. Vos no podés interpretar el menemismo sin el partido justicialista detrás. Porque no era solamente Menem y Cavallo, era Alberto Cohen, que te decía, tenemos 5.000 cargos que ocupar. Y ante los 5.000 cargos ocupar, todo lo que tiene que ver con la casta, los celulares que te paga el Estado, la secretaria, el chofer que te espera y que te va a buscar a tu casa, oficina propia y la caja de cristal, el manejo de alguna cajita, por supuesto que enternece y atrae muchísimo. Y eso, lo que vos decís, va a hacer que se muevan muchos que no se movieron de cara a octubre. Ahora todos tienen que moverse porque ha triunfado en provincias donde no tenía nada. A mí un gobernador, no te puedo decir cuál, me dijo en su momento, en mi provincia Milei no tiene nadie que lo represente, pero tiene votos y se los voy a cuidar. Segunda aseveración, tal vez el peronismo cuidó excesivamente los votos de Milei. Sí, más preocupado porque le saque a Bullrich. Pero por supuesto porque eso se logró. Esto me hace acordar, y lo que tiene que ver también con la épica menemista, los radicales, por supuesto, preferían competir con Menem y no con Cafiero.
y Menem le gana a Cafiero y después a los radicales, digamos. La política, incluso que todos quieren buscar, Patricia denuncia que hay un pacto entre Milei y Massa, casi como si fuera la denuncia del pacto militar sindical que hizo Alfonsín en el 83 para ganar. Es un pacto más para ver si de pronto puede aparecer, porque la verdad, los dos hoy están en el balotaje. Milei, si es que no moja la media luna tanto como para triunfar en primera vuelta, porque no creas que es tan loco este muchacho. Este muchacho entusiasma a los jóvenes, los hace saltar, grita, pero para ministro del Interior designa a Guillermo Francos. ¿Y quién es Guillermo Francos, para el que no lo conoce? Guillermo Franco, para quien no lo conoce, casta. Asegura la convivencia con la casta. Es un muchacho, yo lo llamo cansancio moral, porque bueno, cuando era diputado se cansó moralmente, se fue a la actividad privada, descansó lo suficiente y después volvió a la actividad pública, presidente del Banco Central, estuvo con Scioli, conoce el peronismo como nadie, fue diputado por Acción por la República. Casta pura, entonces, conoce a Cavallo, pero por supuesto, pero esto, el gran problema que tiene Javier, en cierto modo, es que él es rehén de su propio discurso. Y tiene que ver cómo lo zafa. ¿Qué es Diana Mondino? Diana Mondino es un intento de repetir también esa épica menemista, porque ¿qué hizo Menem? De entrada lo nombra a Cavallo canciller, claro. Nombra a la economista, porque el ministro de Economía sí va a ser Milei directamente. Ahora, faltan 2 meses de política, de casta, y el peronismo tiene que dejar de ser una federación de peronismos provinciales y municipales, cada uno cerrado en su territorio. El gran desafío de Massa, si es que puede lograrlo, es convertir otra vez todas esas factorías del peronismo en un movimiento nacional. A ver, Nico. Que es lo que fue, ¿no es cierto? Jorge, quiero retomar el concepto inicial, el de la hora de la casta. Entiendo que es ridículo pensarlo antes de octubre porque están todos en juego, pero esta idea que ronda de algunos sectores más, voy a abrir comillas, republicanos y cerrar comillas, de Juntos por el Cambio, inclinándose en un hipotético balotaje más a Milei por la propuesta democrática que sería Massa. Que esto, el adjetivo lo voy a agregar yo, para mí sería el ala de los perdedores de la interna de Juntos por el Cambio. ¿Vos la ves viable? Todo es viable. Mira, hoy, ¿viste cuando estás en el aeropuerto y un vuelo tuyo que aparece en aquel tablero a la derecha y de pronto ves que y aparece todo renovado? Hoy está todo en disputa y por eso te digo que es la hora también de la casta y de la política, porque también hay ciertos rumores basados en información sobre cuestiones del radicalismo. ¿Qué rumores? Y lo dijiste vos recién. Vos dijiste que Macri quiere romper Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que cree Macri? Macri cree que fracasó por los radicales y por la coalición cívica. Ya me hizo la columna, Jorge. Ya hiciste mi columna, Jorge. Pero bueno, él cree eso. Yo en algún momento lo cuento también eso. Hoy ¿Por tibios? ¿Él lo considera tibios? Mira, hay tanta facilidad para echar culpas. Ellos de pronto creen que el gradualismo fue un error. Y en realidad, hermano, te faltó, no se te dio, perdiste, tenés la imagen por el piso, podés, por la inteligencia y gracias a la racionalidad vos podés llegar a redefinir lo que a vos te parezca, pero le fue mal. Él está fascinado con Milei. Milei lo colonizó intelectualmente. Qué fuerte eso, ¿eh? Por supuesto.
lo colonizó intelectualmente, le dio la explicación. Pagaría Macri por hablar como Milei. Sí, claro. Porque cree eso, y él no se animó en aquel momento. No se animó porque en aquel momento, bueno, estaba Carrió, que le daba la pátina de decencia, un insumo carísimo, la transparencia, un valor increíble. Hoy no es tan preocupante eso, porque si te pones muy exigente con la cuestión de la transparencia, vas a ver que los denunciados no son solamente los kirchneristas. Claro. Porque aquí verdaderamente se ha robado a canilla libre. Yo no soy un comunicador de denuncia, ni estoy buscando a ver quién se llevó una moneda de más, ni nada de eso, pero aquí la imperfección casi te diría que fue la regla, ¿no es cierto? Razón por la cual el insumo de la transparencia ya no importa tanto, y por eso la coalición cívica se estancó y perdió un poco de peso ahí adentro. Jorge, perdón, pero no quiero dejar pasar el concepto anterior que dabas, que me interesó, lo del cartel del aeropuerto. En ese cartel del aeropuerto, en ese reacomodamiento, vos imaginás, digo, en un terreno hipotético, un Gerardo Morales, un Rodríguez Larreta, una Elisa Carrió, un Martín Lustó diciendo, che, vayamos con Massa porque Milei es un peligro, ¿a ese nivel? Mira, puede ser, puede darse eso. A ver. Sería muy fuerte eso, una declaración esa pública, ¿eh? Te voy a decir otra cosa que es tal vez fuerte. Quizás el proyecto de Rodríguez Larreta era de lo más racional que estaba en el mercado. Lo que pasa que él, pobrecito, tenía el carisma de una cicatriz, ¿viste? Expresivo, con problemas de comunicación. No tenía buenos voceros para plantear sus temas. ¿Era solo eso o también hay un contexto? Porque de la Rúa también era así y ganó. Claro, pero lo que pasa... ¿Es el contexto que demanda otra cosa? Por eso te dije que Milei toca la tecla justa, el tono justo del estado de una sociedad. Hoy no es que la sociedad se corrió a la derecha, la agenda es de derecha. Lo que tenemos que discutir es de derecha. Lo que tiene que afrontar Sergio Massa tiene que ver con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y acá, muchachos, no tienen que hacerse los culposos. Muchos militantes de Unión por la Patria, que muchos de ellos también te diría que no trabajaron lo suficiente. Hoy yo no voy a hacerle consultoría gratuita desde la televisión. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Massa? Massa tiene que salir a competir en materia de proyecto capitalista, capitalismo con justicia social, capitalismo, digamos, con un Estado inteligente, si vos querés, tiene que salir a competir con Bullrich y con Massa de ese lado. Y a la militancia y el discurso para militantes lo tienen que asegurar la Cámpora, se lo tiene que asegurar, ponéselo al comando de Rossi. O Cristina. La propia, quien sea. Hoy, viste, vos conocés un poco de fútbol, viste cuando alguien tira un centro y no aparece nadie a intentar cabecearlo, porque están todos cuidando lo suyo, que no venga uno y te pega un codazo, ¿entendés? Y el gran problema, tal vez a Sergio Massa, en el peronismo, lo admiran su audacia, tal vez no lo quieren muchos, no lo quieren y... Lo admiran más que lo quieren. Lo admiran más que de lo que lo quieren. O más de lo que le confían. Y le desconfían. Y él tiene un problema que, sinceramente, yo creo que Massa hoy es de los más preparados. Si hay un candidato preparado, que conoce el Estado como nadie, que tiene agenda propia y que puede jugar con China y con Estados Unidos, puede irle mal también, ¿no es cierto? Por eso yo te digo que por quien viene Melconian es por Massa, porque Massa es el tipo que puede ir a China y sale de China y se va. Jorge, Nicolás mencionó a Cristina. ¿Qué rol le ves a Cristina en la escena inmediata y un poquito más? Mira,
Me parece que la doctora debe estar en un dilema, porque la doctora tiene una pasión para combatir lo que tiene que ver con el título del programa de ustedes, una pasión absoluta, y tiene un pragmatismo, tiene una noción del pragmatismo que en el fondo es la que la lleva a apoyar, porque yo tengo otras interpretaciones, quizá basadas en informaciones distintas, podemos discutir. Sí. Yo creo que el problema de ella no es la proscripción judicial, aunque existe una proscripción que dice que si ella fuera candidata, ella está hoy distante de cualquier tipo de protagonismo propio, porque ella sabe que donde tiene la bolilla negra es en el norte, donde se deciden capitales, posibilidades, y sabe que le puede costar mucho, ¿no? Y eso es pragmatismo, digamos. Y ella es muy pragmática, ella sabe que... Y también los muchachos, imagino que los chicos de la Cámpora, de Pedro, mismo Máximo, saben, hoy la agenda que tenés que cumplir es de derecha. Todo lo que vos creés que me parece maravilloso, somos los chicos de la liberación, vamos a hacer todo... Pero sabés que en este momento no tenés manera de ser. Por supuesto, podés contener algunos votos, pero tenés que explicar. Aparte, si son peronistas, tienen que saber leer a Perón. Conducir también es explicar. Y si algo tiene el peronismo, es que conecta exactamente con el momento internacional. Felizmente, en los 90, apareció un tipo como Menem. Del mismo modo que cuando fracasa toda esa política en el plano internacional, aparece en el momento justo un tipo como Kirchner. Y el peronismo, yo digo que aparecen los peronistas que dicen menemismo no es peronismo, y aparecen los que están por otro lado que dicen el kirchnerismo no es peronismo. El peronismo es la suma de todo aquello que no es. A muchos no les gusta asumir eso. Por supuesto, no tiene por qué gustar. ¿A quién le puede gustar el estado actual y lo que tenemos que discutir en la Argentina? Aparte, ¿cuál es el problema? ¿De qué se habla y de qué tienen que hablar ustedes al comenzar todos? Si nos van a dar 7.500 millones, 4.500 millones, si vamos a tener 2.000 millones. ¿Ustedes saben cuánto se le dio a Portugal, a Grecia, a Irlanda, para que modifiquen y produzcan un ordenamiento de sus economías? ¿Cuánto? Mucho más que... De 70.000 millones Claro. de euros tenés que hablar. Tenés que hablar de cifras exorbitantes. A Argentina la dejaron caer en su momento por 1.500 millones de dólares. Y en el estado que está Argentina, y no es por astrología china que te lo digo, Argentina está muy bien aspectada. Y Argentina tiene en 2 años un panorama absolutamente venturoso. Bueno, eso se dice bastante. ¿Para vos eso gane quien gane las elecciones? Bueno, en lo posible, alguien que no te haga los goles en contra, por lo menos. Alguien que sea lo suficientemente sensato. A Milei, lo que dice Milei me preocupa poco. Si ves por lo que dice Milei, tendría que aterrarme. Un tipo que hace los planteos internacionales que hace él son absolutamente inviables, y eso sí que en una discusión Melconian lo puede atenuar. El problema es que todo lo que se le pueda decir en materia racional para aclararlo no va a servir para nada, porque hoy hay un Estado, hay una... ¿Y cómo se lo debate entonces? Porque me pasa a mí con mi hermano más chico, voy a dar un ejemplo muy concreto, tiene 22 años. Cuando él hablaba de Milei hace unos años, en la mesa lo callábamos. Bueno, es chiquito todavía, dice pavadas. Sí. Y eso se lo dijimos
hasta el día de las elecciones. Cuando vimos el 30% dijimos, el chiquito tan boludo no era. No, nada. Y ahora tiene ganas hasta de salir a fiscalizarlo, cosa que a mí me sorprende, la verdad. Pero digo, ¿cómo y va se a convencer debate? a tu abuelita, y va a llevar a tu abuelita a votar. No me lo digas eso, Jorge. No, y va a es llevar a tu muy abuelita a macrista, votar. ¿Entendés? Es muy de derecha, muy de derecha. Porque es otra la cuestión. Para mí, polarizar con Massa, polarizar con Milei, es llevarlo a ganar en primera vuelta. Vos tenés que polarizar. A ver si entendemos. Viralizar todos los desquicios de Milei en a esta realidad altura, todo juega para sumarle él. votos. Claro. Así quieras denigrarlo por los perros, por lo personal. Por la así novia. aparezcan infamias. Y entonces como lo que decía Luli, entonces ¿cuál es el antídoto contra Milei? Trabajá tu casta. Trabajá tu proyecto. Genera, desde el peronismo, te diría, ¿qué es lo que tenés que generar? Lo último que puede hacer Juntos por el Cambio es producir ahora un cisma con el radicalismo. Si intentan avanzar con Milei, ahí se acaba. Y la Unión Cívica Radical, muchachos, la Unión Cívica Radical jugaba mucho en todo esto. ¿Perdió el aparato de la Unión Cívica Radical? ¿Perdió el aparato? Porque siempre se habló de que Juntos por el Cambio lo necesitaba para tener pie en las provincias, para... Sí, le dio territorialidad. Juntos por el Cambio fue un cóctel. Territorialidad radical. Sí. El insumo de la transparencia, que en ese momento conectaba mucho con la sociedad, Carrió. Y el carisma, Macri, que supuestamente por portación de empresario te iba a asegurar un capitalismo, una Argentina moderna. Fue un muy buen producto, lo prepararon muy bien, justo en momentos de agotamiento de un ciclo, porque muchachos, de los 40 años de democracia, 29 años gobernó el peronismo. Con distintos... Con distintas vertientes del peronismo. Fueron 10 años de la vertiente Menem, fueron 2 años de Duhalde, fueron 10 años de Kirchner. En realidad, fueron los primeros años de Alfonsín, que fueron 5 y medio, 2 y pico de De la Rúa. En términos de experiencia de la gente o de las sociedades, no es lo mismo los 10 años de Menem que los 10 años de... Pero bueno, los años de Menem, te diría, ¿por qué hay una especie de resurrección de tesis del menemismo? Porque la sociedad se corre un poco más a la derecha, porque la agenda es de derecha, porque Milei se vuelve a poner patillas, pone el Milei móvil, dice que el mejor ministro fue Cavallo, el mejor ministro fue el mejor presidente fue Menem, ¿Y le gusta la farándula como a Menem? Viste que ahora sale con Fátima Flores, se desvive por los periodistas, le encanta. Todos son cholulos, mi querida. No hay, todos ante un famoso prácticamente se enternecen, ¿entendés? De la Rúa fue al programa de Tinelli, sí, claro, y fue su sepultura. Y después, aparte se divierten y es entretenido. Ahora, lo que sí cambió, Jorge, es que Menem dijo salariazo, revolución productiva, y hizo todo lo contrario. Milei va a hacer lo que dice, ¿crees vos? Yo, sinceramente, te diría, va a moderarse con el tiempo, porque sabe. Estás a punto de decir no importa. Pero porque sabe, no voy a decir... Él ya hoy, la dolarización es una reforma para el segundo o tercer año. Ya lo dice. Sí. Todo empieza a atenuarse. Se reconsidera. Mira, ni Diana Mondino, y mismo te diría, la misma Villarroel, que a veces está al lado de él, lo modera, lo contiene. Vos en tu presentación dijiste que yo hablaba de otra cuestión, no solamente de los órganos. Es muy interesante en tu nota. Vos lo que decís es que vienen a impugnar una mirada progresista de la historia. Lo más importante, con la mera designación de Villarroel, interpela la interpretación progresista de la historia de los 40 años de democracia. ¿Con qué riesgo? El riesgo puede ser una mirada completamente distinta, que puede tener el riesgo de una reivindicación
del peor descenso institucional de la Argentina. Pero eso está ahí. La dama, que él la pone 15 años atrás, y que cuida la iglesia, sido ¿no? impensable como candidata a diputada. Y cuida la iglesia también. Cuida la iglesia, o una vertiente de la iglesia, pero es un producto... Pero a ver, Jorge, para mí es muy importante lo que estás diciendo. Nosotros suele decirse que tenemos acuerdos democráticos, que puede haber cosas que están en disputa, cosas en discusión. Aquello que parecía irreversible terminó volviendo para atrás. Ahora, los acuerdos democráticos desde el 83 para acá, en general siempre generaron, cada vez que se intentaron tocar, una salida muy concreta de la gente a la calle. Vos lo que decís es, eso está en disputa. La Libertad Avanza viene a discutir eso. Es que un gran porcentaje de la población, muchos de los temas que a vos te interesan y a mí me interesan y discutimos, prácticamente les importa muy poco. O no existen esos temas. Son chicos los que bueno, y que se sienten representados. Pero vos querés mayor mérito que presentar como innovación el vejestorio del liberalismo. Y un tipo que dice la libertad, carajo, y conmueve. Porque también es medio rockstar, fue arquero de fútbol, ningún tonto. Le hicieron bullying. Y los muchachos se prenden. Ahora, ¿cómo lo combatiría? Yo no soy consultor de nadie y no puedo proponer. ¿Qué es lo que me parece que tienen que hacer? Cada uno hacer su proyecto, galvanizar sus propias fuerzas, trabajar hacia adentro, reaccionar como casta. Muchachos, no podemos perder los senadores ahí, conmover 2 o 3 provincias nada más, porque aparte, esta consagración de Milei hace que hoy, entre el gran triunfador y el tercero, hay 2,8. Claro, nada. Y tenés en el medio una que está a 1 punto. Vos tenés un gobierno al que le fue muy mal, un gobierno que está prácticamente en el descenso, y su principal oposición lo supera por 1 punto. Es como el descenso argentino actualmente, te digo. La tabla de los promedios, yo que soy hincha Huracán, Jorge, estoy ahí con la lupa. Es así, Huracán arriba, 28, Lucila. Si me voy Independiente tiene 31, puede descender. Es 2 partidos, gana 2 partidos de local por un penal y quedan 11 todavía, exactamente. Exacto. Si la AFA no te suspende los promedios, ¿no? Que siempre puede pasar. Y si la AFA no arranca a beneficiar a Independiente. Digo, lo que tiene que hacer es todas las factorías del peronismo, en el caso de Massa. Muchachos, si esto es peronismo, ¿saben qué novedad? Parece que esto era un movimiento nacional. ¿Sabés que esto no es un movimiento nacional? No me digan, en serio. Yo creía que era una cuestión de tolderías, que el tipo que tiene un territorio, una mini gobernación, le importa un pepino el del otro. No, ¿sabés? Y ¿sabés que pese a que te fue tan mal, a lo mejor ganás? ¿Sabés que a lo mejor no podemos quedar? ¿Te parece que no podemos quedar? ¿Qué charlas que debe haber ahora, Jorge? Flor, ¿tenés una pregunta? Sí. Acaba de terminar Flores Robadas, ¿no, Flor? Sí, Flores Robadas en los Jardines de Quilmes. Se lo dije. Él dijo, la gente le gustan los famosos, y yo me acerqué al Turco Asís ante el programa y le dije que era una fan de él. Yo soy un... Sí, sos un referente. Además, un librazo. Yo soy un sobreviviente, querida. Yo soy un sobreviviente. Pero tu versión de escritor es mi preferida, tengo que decirlo. No, te quería consultar, decías, el antídoto para... ¿En qué año naciste vos? En el 93. En el 93. Gallito de agua. ¿Gallo de agua, mira? Gallo de agua. ¿De qué mes sos? De marzo. Sí, de marzo, como yo. Gallito de agua es ¿Eso es bueno o malo? Gallito de agua del 93. Flores Robadas en los Jardines de Quilmes se terminó de escribir en 1978 y logré publicarla en 1980. Se cumplen ahora. Wow. Mira, el año próximo voy a hacer una fiesta. Voy a hacer la gran fiesta de la cancelación, digo. Se cumplen 50 años de los Reventados
y se cumplen 40 años del fatídico diario de la Argentina. Wow. ¿Entendés? La verdad que es son años. Sí, una cifra interesante para hacer un festejo. Sí, claro, Jorge. Y tengo la suerte de que Verónica ahora... Flor ahora... te suma flores. Bueno, invítame al festejo. Flores robadas en los jardines de Quilmes. No, Turco, yo te quería preguntar, decías, el antídoto para Milei, que la casta de sus planes. Si vos agarrás a Juntos por el Cambio, vas a Carlos Melconian, tenés el plan de la Fundación Mediterránea, que ya está escrito, que ya lo presentó. El peronismo, ¿tiene un plan? ¿Por qué no lo cuenta o si en algún punto lo tiene? ¿Qué crees? Mira, sí, el plan se hace. Hoy la campaña está inspirada en la gestión de Massa. Massa no puede dejar su ministerio hasta el último día, porque es un problema ya, ¿no es cierto? Massa, yo digo que es la parábola bíblica del hijo pródigo. Es el que estuvo, fue jefe de gabinete, se fue, fracasó, ganó en el 2013, cae en el 2015, cae en el 2017, llega casi exhausto otra vez de regreso, pero con su pequeña fuerza propia. ¿Entendés? Tipo, se recompone, es muy joven, para tu información es una rata del 72. Otra rata. Habías mencionado que también era rata Macri, ¿no? No, Macri es chanchito, ahora después hablamos si querés. Sí, me encanta. Para tu información, la Argentina es un país rata. Rata, eso. La Argentina es rata. El Papa es rata. A las ratas le va muy bien en Argentina. Massa es del 72, tiene 51 años, una experiencia importante, tiene un problema de credibilidad que eso tiene que trabajarlo un poco, pero hoy, lo quieran o no lo quieran, tienen en defensa propia mini gobernadores, los que quieren ser concejales, a salir y jugar. Bien, la casta, la hora de la casta. Y jugar, ¿qué es lo que significa? Cuando se habla de aparato, se habla despectivamente del aparato. No, claro. El aparato es saber quién nos fue a votar, poner coches, ir a buscarlo, ir a buscar a la gente, con todo lo que significa... Jorge, en materia política. Te vamos a invitar a escuchar la columna de Nico, pero antes la última la hace Lu Bertoia. Jorge, más allá de Villarroel, ¿quién está detrás de la estructura de inteligencia, de seguridad y de defensa de la libertad avanza? Mira, no sé, sinceramente no lo sé. No creo que haya nada que sea sospechoso. Sinceramente, creo que es una... ¿No hay menemismo ahí? Por supuesto. Si él es menemismo. Eso es un neomenemismo, querida. Eso es un neomenemismo directamente. Todos los menemistas que se quedaron en la década del 90 están absolutamente fascinados. Y muchos hijos también de ellos. Y la inteligencia en realidad es él, que no es... Te repito, no es ningún improvisado, ningún distraído, tiene experiencia política. Cuando Guillermo Francos era presidente del Banco Provincia, se armó como dicen, una fundación aportadora de ideas. Sí. Aportadora de ideas para la campaña de Scioli. ¿Y sabés quién la coordinaba? Javier Milei. Conoce este negocio el chico, conoce de economía, sabe, de pronto puede saber que la extravagancia le va muy bien, quizás se desequilibra, puede tener algunos arrebatos de border, eso puede ser algo para cuidarse. Pero en el submundo de los servicios, ¿hay alguien en concreto que veas? Sinceramente, según mi información, no. Y no creo que a un tipo como Milei pueda conducirlo, orientarlo nadie de ese lugar.
Su campaña es absolutamente admirable y es para estudiarla mucho más que explicarse por qué es que ganó. ¿Entendés? Es un muchacho que necesitaba candidatos que se autofinanciaran. Porque no había, o vos te crees que los empresarios le están poniendo, quizás alguno le puede empezar a poner ahora, pero en su momento creo que están más preocupados por Milei como posible presidente que si fuera Miriam Bregman la que está a ver, con posibilidades. Nico, el sueño de Macri con Jorge Asís aquí en el living, dale. Cuando Patricia Bullrich le ganó la paso a Rodríguez Larreta, Macri sintió esa victoria. Yo no puedo creer que tengas esto con esta música de fondo, pero lo voy a hacer igual, porque ante todo soy un profesional. Macri sintió esa victoria como propia, pero no porque quien la ganó sea su candidata, sino porque él cree que el que la ganó fue él, porque él cree que lo que se jugaba ahí no era si el candidato o la candidata del PRO era Bullrich o era Rodríguez Larreta, sino que lo que se jugaba era cuál era el rumbo del PRO, de su partido. Es decir, si el PRO iba a profundizar la línea de las alianzas con la coalición cívica, con la UCR, probablemente en un estadio futuro con algún sector de algunos peronismos provinciales. El de Córdoba es el que estaba más a mano porque estaba, claro, incluso se había empezado a hablar en ese sentido. O si el PRO iba a un estado más puro, que es lo que quiere Macri. Para decirlo de manera más sencilla, Macri quiere dinamitar el dialoguismo del PRO y profundizar el ala más amarilla. Hay una muestra, pero muy concreta y muy cabal, que yo creo que se tomó, que pasó muy silenciosamente, que pasó la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires con la renuncia de la ministra de... Estoy casi seguro que el ministro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, si recuerdo bien el nombre, virtual ministra de Desarrollo Social, que es María Migliore. Quien pidió esa renuncia fue Jorge Macri en una reunión con Rodríguez Larreta, reunión en la que pidió más de una salida y que además termina demostrando la debilidad en la que quedó Larreta. Es decir, Larreta termina entregando piezas de su gabinete estando en funciones, sí, no por haber perdido la ciudad, que además la perdió, porque el candidato de Larreta era Lustó, lo sabemos todos, aunque nunca lo haya dicho públicamente. Sí dio un montón de señales, sino porque la pelea que perdió en la cúpula, es decir, perdió la pelea en la cúpula con los halcones, con Bullrich, con Macri, y empieza a entregar piezas en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora entregó una sola y parece que no va a haber más, pero Jorge Macri llegó a una lista que incluía muchos funcionarios. Incluía a Fernán Quirós, ministro de Salud, quien quiso ser candidato contra él. Incluía a Enrique Abogadro, otro que también, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, muy valorado incluso por sectores de la oposición, por haber jugado, digamos, simpáticamente con Lustó, y la de su archienemigo, que es Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, pasó medio desapercibido eso, como una renuncia. Bueno, se fue porque Migliore se sacó 2 fotos con Lustó. No, ahí hay una muestra de los Macri, no de Jorge, sino de Jorge más Mauricio, de volver a pintar, lo que decía, me gustaba, le voy a robar el concepto del maxi kiosco, de volver a pintar el maxi kiosco de amarillo, que no tenga tantos colores en la fachada, el maxi kiosco. Por eso cuando va Jorge Macri, va Macri de la Ciudad de Buenos Aires por Migliore, en este caso, y por algunos más, por lo que va, en realidad, es por la red de alianzas que había generado Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y que en su proyección nacional era trasladar eso a la nación. La vía era Gerardo Morales, la vía era Martín Lustó, estaban todas las cartas arriba de la mesa. Y me centro en ese caso porque Macri, hay un partido que ya ganó, que es Rodríguez Larreta, y hay otro que está en trámite, que es de Patricia Bullrich. Vos decís, ¿Macri le tiene que ganar el partido a Patricia Bullrich? Bueno, Macri imagina una nueva mayoría, para decirlo de manera sencilla, que es lo que quede del PRO más radicalizado y La Libertad Avanza. Esto es, aparte es una cosa que es móvil. Esto puede jugar tanto si el próximo presidente es Javier Milei o si la presidenta es Patricia Bullrich. Si la presidenta es Patricia Bullrich, él cree que va a ser el articulador desde afuera de los contactos y las negociaciones con La Libertad Avanza. Y al revés, si el presidente es Milei, el garante de esa nueva mayoría, es decir, la puerta que va a tener que tocar Javier Milei para tener votos en el Congreso, para tener algunas garantías de algunos otros dirigentes. Es más, esta es la hipótesis Macri. No digo que efectivamente vaya a ser así, yo desconfío que eso vaya a ser así,
pero es lo que él piensa. Por eso también Patricia Bullrich tiene que empezar a condicionarlo. Una manera de condicionarlo es lo que contaba Jorge recién, que es, como para mí es una de las noticias del día, que es la confirmación, la oficialización va a ser el jueves en Córdoba, pero la confirmación de que Carlos Melconian aceptó la propuesta de ser el ministro de Economía en una hipotética presidencia de Patricia Bullrich, y para mí esto también detona otra cosa y que tiene que ver con este partido, que es, recién Jorge decía, van a tener que ir todos a sentarse con Melconian. Bueno, yo creo que van a tener que sentarse algunos con Melconian. Algunos no van a llegar ni a golpearle la puerta. Digo, los economistas del ala radical, los Levi Yeyati, los Hernán Lacunza, y me parece que con la designación de Melconian, que además viene con todo el equipo de la Fundación Mediterránea, empiezan también a quedarse un poco afuera de esa mesa de negociación, así que hacia ahí quiere conducir Macri el PRO, volver al purismo amarillo y romper con las alianzas de lo que en su momento le sirvió para llegar a la presidencia. Ya perdió en el Mundial de Bridge, así que imagino que estará rumbo a la Argentina en los próximos días. ¿Qué opinas sobre esto, Jorge? Yo creo que él fundamentó muy bien la idea inicial en su columna. Fundamentó lo que te dijo de entrada, que en sus conjeturas, que Macri quiere torpedear Juntos por el Cambio, porque pone en riesgo su alianza con la Unión Cívica Radical. El día del triunfo, Macri estaba como una abuelita en Navidad, ¿viste? Con hijos, nietos, contenta, emocionada. Primero, por haber exterminado el ángel exterminador a Larreta. Segundo, por haberle ganado con su primo a los radicales. Tercero, por el triunfo de Milei. Esa alegría por el triunfo de Milei es la que condiciona todas las otras alegrías y que justifica el título de tu columna, como cuando arrancaste. Este muchacho viene a romper Juntos por el Cambio, lo cual me parece que sería un suicidio institucional bastante importante. Otra cuestión, Jorge, el primo, que yo lo llamo Paladar Negro 1, porque es Paladar Negro, porque hoy los que están en la pelea son paladares negros. Otro premacrista es Grindetti. Grindetti ya trabajaba con el Macri que valía, Franco. Sí, claro. Que ese era... ¿No trabajaba en SOCMA, Grindetti? Por supuesto, estaba ahí, es un tipo que es premacrista, Paladar Negro 2. ¿Entendés? Y él, fuerte, por supuesto, pero esta relación con Milei prácticamente desconcierta absolutamente todo. Y si pierden, el gran problema hoy lo tiene la Unión Cívica Radical. Cuadros importantes de la Unión Cívica Radical perdieron. Perdió Pose en San Isidro, perdió De Loredo, perdió Carolina Lozada, todos los de una nueva promoción importante. El que queda es Maximiliano Puyaro de Evolución, que es la figura nacional que le queda a la Unión Cívica Radical. Y también, por supuesto, Maxi Abad, el que va de candidato a senador y que puede seguramente salir senador por la minoría. Otra provincia que elige senador es Buenos Aires. Buenos Aires también va a tener que ganar con amplitud suficiente, por más que sea por un voto. Van a tener también que moverse los mini gobernadores, todos, con menos generosidad en el reparto de boletas. ¿Axel qué es en el horóscopo chino? Chanchito de metal, querida. Chancho de metal. Yo me quedé ¿Cómo con... te gusta la astrología dejan china? ¿Cómo te gusta la astrología china? Me encanta. La astrología china y la otra también. Bueno, y yo me enteré hoy que soy serpiente. Yo sabía que era serpiente, pero de tierra me dijiste. Y la información que tenías que decías que de la doctora. La doctora también es serpiente. Pero Néstor era tigre. Esa es la combinación. Y Néstor era tigre.
Eso lo cuenta Cristina, que en China le dijeron en un viaje que hicieron una gira en su momento. Le macañaron. Le dijeron que la combinación de ellos era la mejor. Y aparte no te confundas, la astrología china, por supuesto que está inspirada en la cultura milenaria china y demás, pero es una construcción cultural europea. No te puedo creer. Excelente, esa da para capítulo 2. No te puedo creer. Venite en un mes y a ver dónde está todas las bases que dejaste acá. ¿Dónde están? La paso muy bien con ustedes, perfecto. Gracias por Aparte haber me han venido. atendido muy bien, tengo lectores aquí. Hacía no menos de 7 años que no venía a este ¿En serio? negocio. Bueno, en un mes nos volvemos a ver si te parece. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Jorge. chicos, un placer. Bueno, nos vamos a ir con Dale. Lu Bertoia, y en un ratito nada más charlamos con Carlos Figueroa, que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, porque entre tantas cosas que pasaron en los últimos días en la Argentina, se está trabajando un proyecto muy importante que tiene que ver con preservar Aerolíneas Argentinas. Así que en un segundo charlamos con él. Bueno, Lu. Bueno, estamos en la víspera del aniversario del atentado contra Cristina y en los últimos días hubo una presentación de los abogados de la vicepresidenta que vuelve a poner en foco algunos personajes que no fueron investigados. Sobre todo hablamos de Jimena Tesanos Pinto, la vecina de Cristina, ¿no? Y por qué ella aparece como un nodo que nuclea distintas personas que de alguna manera tienen o que ver con el atentado o con la escalada de violencia que se dio en agosto y septiembre del año pasado. ¿Por qué decimos que Jimena de Tesanos Pinto es un nodo? Porque en su departamento hay lugar para todos y todas. Que es el de arriba de Cristina, ¿no? Es el de arriba de Cristina. Ahí está la placa, mirá. A ver si... Ahí vemos algunas relaciones que tenemos de Jimena de Tesanos Pinto. Una tiene que ver con los integrantes de Revolución Federal. Ella, por un lado, tiene la relación con Gastón Guerra y Leonardo Sosa. ¿Se acuerdan que en el fin de semana que estuvo toda la movida de las vallas, el día 28... ¿Los que publicaban fotos del balcón? Sí, se fueron a la casa de Jimena de Tesanos Pinto, se sacaron fotos desde el balcón. Justo es el fin de semana de las vallas, 3 días antes de que Fernando Sabac Montiel intentara matar a la vicepresidenta. Fotos que fueron una provocación en sí misma, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero además no solamente se sacaron esa foto, sino que mantuvieron una relación con Jimena de Tesanos Pinto, sobre todo Gastón Guerra, que dijo, bueno, yo le iba a hacer algunos arreglitos a la casa, subía colchones, bueno, había una relación ahí, al menos rara. Después hay otra persona vinculada también a Revolución Federal que vivía en la casa de Jimena de Tesanos Pinto. Vivía. Sí, no sé si nos sigue viviendo, que es la abogada Gladys Benita Egui. ¿Por qué es importante Egui? Porque ella era la abogada de algunos de los integrantes de Revolución Federal, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, ¿por qué van estos dos? ¿Por qué va Gastón Guerra y por qué va Leonardo Sosa? Y porque me tenían que traer algunos papeles, porque yo los estaba representando, porque se acuerdan que, por ejemplo, Guerra había sido uno de los protagonistas del ataque a la camioneta de Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hay una relación. Después... Este fin de semana nos enteramos que quien vive también en la casa de Jimena de Tesanos Pinto es Delfina Wagner. ¿También vive ahí? Sí. Pero que es un hostel directamente en la casa de Tesanos Pinto. Bueno, es grande. Tal vez alquila por ¿no? Airbnb. Pero qué casualidad. Un hostel temático, diríamos, ¿no? Bueno, es Refleja grande. un poco Para también reírse si no fuera tan trágico refleja el un poco asunto. también los problemas para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. Es ¿no? verdad. No es que quiera estar así como haciendo un mashup de temas, pero... Sí. Bueno, Delfina Wagner dijo en una entrevista en La Nación que estaba viviendo lo de Jimena de Tesanos Pinto y que era como una especie de madrina para ella. ¿Por qué es importante esta joven? Porque ella para los abogados de Cristina funciona como alguien que aglutina a distintos sectores, que hasta ahora no se le reunían todos ellos juntos. Tiene contacto con Revolución Federal porque fue a las marchas. Bueno, pudieron reconstruir que estuvo en la del 9 de julio del año pasado, que estuvo en la del 18 de agosto del año pasado, que fue la marcha de las antorchas, que es en la que estuvo también Brenda Uliarte. ¿Se acuerdan que, bueno, siempre está la pregunta cuál es la relación entre los denominados copitos
y Revolución Federal, bueno, ahí había una marcha, había algún contacto. Bueno, está la relación, por supuesto, de Delfina Wagner con Jimena de Tesanos Pinto por esta cuestión, al menos... La convivencia. De convivencia. Además, también tiene vínculos puede llegar la vinculación a las asesoras de Gerardo Milman, ¿no? Porque, bueno, ella estaba desde el año pasado trabajando en Crónica, ahí también trabaja otra panelista, es Alejandra Monroe, que era la socia o la pretendida socia de Carolina Gómez Mónaco, una de las asesoras más importantes de Milman y quien es que promueve que se borre el teléfono de la otra compañera de trabajo, ¿no? Y por último, también Delfina Wagner relaciona todo este sector con el grupo Nueva Centro Derecha de Hernán Carroll y Martín Almeida, porque bueno, participan, hacen como una especie de show en el cual hacían bromas incluso sobre el atentado a Cristina y la mencionada Ana Delfina. Nos parece muy importante toda la información que reúne y condensa Luciana Bertolla, como también Néstor, Néstor Espósito lo viene haciendo hace tiempo. Me parece que es un tema que no estuviera en agenda, que aquí no hubiera pasado nada, y la vida siguió después de que intentaron matar a una vicepresidenta de la Nación, como ocurrió el 1 de septiembre del año pasado. Se viene un aniversario, es el próximo viernes. Y toda esta información tiene mucho sentido. Va mostrando que hay una enorme cantidad de huecos y de mal hacer en la propia investigación y que, por supuesto, la política parece no haberse sentido afectada en este sentido. Vamos a seguir cerrando en la semana sobre este tema. Gracias, Lu, como siempre, con información mega recontra precisa. Nos vamos a meter en Aerolíneas Argentinas. Quizás junto con la televisión pública e YPF, las empresas del Estado que generan más, si se quiere, a favor y en contra. ¿Por qué? Porque son muy visibles, porque se entiende muy bien qué hacen. YPF, ¿qué te dicen? Joyas de la abuela, ¿no? No, a ver, televisión pública lo que dicen Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza es se cierra directamente. Aerolíneas Argentinas, ¿qué te dicen? ¿Se privatiza o se hace una cooperativa con sus trabajadores? Eso dice Javier Milei. Bueno, un poco de lo que se habla en torno a una empresa pública emblema como es Aerolíneas Argentinas y lo charlamos. ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? ¿Privatizarías si tuvieras una segunda oportunidad? Si no es viable, hay que privatizarla, no tengo duda. Nosotros estamos pensando en darle la empresa a los empleados y darle un año de working capital para que puedan funcionar y una vez que arrancado a funcionar. Si en 2 años los chabones están abajo en el número. Bueno, entonces quiere decir que lo hicieron mal. Avanzaremos en el cierre o privatización de todas las empresas públicas. Privatización de todas las empresas públicas. Una familia humilde, bien humilde, que compra leche en el supermercado y paga IVA, esa familia está subsidiando un viaje a Roma de algún argentino. Este año, el Tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió 0. Tiene que llegar a no tener, digamos, que el Estado no le dé más dinero en un plazo corto. ¿Y si no la cerrás? ¿Y si no qué? Bueno, si no, verás cómo... ¿Privatizás? O la privatizás. Patricia Burri se subía a un avión, se iba a Madrid y en España, en otro país, se definía el destino de Aerolíneas. Ni bien tengamos un acuerdo, vamos a ir a sellarlo a España para lograr que la empresa siga adelante. ¿Cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas? Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. O la privatizás. El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para evitar la privatización. Y en realidad lo que propone es que cualquier transferencia de acciones de la aerolínea tenga que tener el aval del Congreso. No estamos de acuerdo del modo en que se debate. Queríamos debatirlo, pero no es encapsulando el modo de debatir. Nosotros no vamos a acompañar el proyecto. Ya le hemos entregado al secretario un dictamen en contra. Muy bien, está Carlos Figueroa con nosotros, es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas. Fue protagonista en esa sesión donde se presentó el proyecto. ¿Cuál es la burrada más grande que escuchaste sobre aerolíneas en lo que va de este momento del debate? Mirá, la burrada más grande y la que más se repite es que pierde 700 millones de dólares al año.
y es su caballito de batalla, y lo repiten, y lo vemos a Mauricio Macri y los diferentes dirigentes de la oposición. Eso fue el déficit que tuvieron ellos en su último año de gestión. Sí. Saliendo de la pandemia, nosotros venimos todos los años reduciendo el déficit y hoy estamos en niveles muy bajos y los mínimos históricos de déficit de la compañía. Podríamos decir ese, lo del sachet de leche que paga el vecino de La Matanza es otra ridiculez, es no entender cómo funciona la compañía aérea, qué es lo que subsidia al Estado, cuándo hace falta subsidiarla. Son una sedilla de cosas que íbamos a la Cámara de Diputados para tratar de debatir con los números reales de la compañía. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad y los diputados de la oposición se retiraron. Pero entiendo, y Nico, ayúdame con esto, ¿no? Pero que va a llegar al recinto, puede llegar porque obtuvo dictamen. Tuvo dictamen con los votos del oficialismo en la legislación general. Entiendo que la idea y la voluntad política es incorporarlo a la próxima sesión. ¿Vos crees que es necesaria una ley como esta para cuidar aerolíneas? Yo creo que es necesaria, que es importante que se transparente las posiciones políticas de cada uno de los espacios y desde nuestro lugar, nuestra voluntad política es que mantenga su carácter público. Los que estamos en la gestión la defendemos tratando de gestionar cada día mejor, de haciendo cada día una compañía más eficiente, más productiva, de transportar cada vez más pasajeros, de conectar más ciudades, y los compañeros y compañeras que están en la Cámara de Diputados evalúan que esa es la vía a través de un proyecto de ley para defender el carácter público. Una de las cosas más desconcertantes, me parece, de este momento de la política, quizá consagrado con el rol que ocupa La Libertad Avanza en el cuadro de las PASO, es que daría la sensación, no digo que sea así, que tener razón no alcanza, o que explicar y argumentar y exponer una idea, bueno, podría ser hasta secundario. Es como si hubiera un momento, una suerte de melodía o de clima de época en la que pasar por arriba, por ejemplo, una empresa como Aerolíneas, tiene más gancho que explicar que efectivamente funciona y la hace bien al país. Mira, yo no estoy tan seguro que sea así. Los estudios de opinión que hemos hecho nosotros, que todo el tiempo estamos midiendo tanto lo que opina el pasajero, sí. La mirada que tiene el pasajero, el argentino que tiene la posibilidad de volar sobre Aerolíneas Argentinas es absolutamente favorable, básicamente porque brindamos un servicio de excelencia con estándares de calidad internacional muy altos. Y aquellos argentinos que no tienen la posibilidad de volar o no vuelan tan frecuentemente, nosotros creemos que en su gran mayoría sostienen el carácter público de la compañía aérea de bandera. Yo no coincido con esa lectura de que el voto de Milei es un voto que esté a favor de privatizar aerolíneas. No, de hecho muchos te dicen no lo va a hacer. Uno dice no lo va a hacer. A ver, no está Milei claro. igual propone una cooperativa. ¿Vos lo escuchaste a Milei? Sí, por supuesto. Él que lo que dice es que se encarguen los trabajadores de llevarla adelante. Para mí no hay diferencia entre proponer que sea una cooperativa, proponer privatizarla, ir privatizándola de a poco. Lo que está en discusión es el rol del Estado. Claro. Es decir, el Estado se corre y se desprende de esta herramienta que es estratégica. Y la inversión que realiza en Aerolíneas Argentinas el Estado cada vez es menor, pero por donde se la mire es absolutamente virtuosa. Todos los números, que podríamos estar muchísimo tiempo tirando números arriba de la mesa, hablan de que la inversión que realiza el Estado es sumamente virtuosa. En recaudación impositiva, recauda mucho más por la venta de tickets de aerolíneas de lo que invierte en venta de tickets en el exterior. Aerolíneas estos 6 meses que pasaron de los primeros 6 meses del año vendió 300 millones de dólares de pasajes en el exterior del país. Es un monto de dinero que si Aerolíneas no tuviese su red internacional de vuelos tan criticada, estarían en las cajas de las compañías extranjeras. Bueno, que para una ruta importante, ¿no? Como Barcelona con para ir a el una ruta turismo. importante, había la política del gobierno anterior era achicar las rutas de la compañía, algunos hasta proponían reducirla a una compañía de cabotaje, y con esto termino, son 300 millones de dólares que ingresan a la Argentina a partir de la red de vuelos internacionales de aerolíneas. Entonces, por donde se la mire en términos de conectividad, de actividad económica, de recaudación impositiva y de generación de divisas en el exterior del país para que ingresen al país, la inversión es sumamente virtuosa. Ahora sí es virtuoso en todos los sentidos en los que se puede analizar en términos racionales. ¿Será que le quieren dar el negocio a alguien más? Yo creo que hay intereses cruzados, sin ninguna duda. Si vemos, por ejemplo, la experiencia de la explosión de sobreoferta de lo comercial, guerra comercial, dumping que hubo entre el 2018 y 2019, uno de los actores, 3 meses antes de recibir la autorización de las rutas, compró la empresa de aviones privados del Grupo Macri, que fue Avia en Argentina. Claramente había cruces e intereses entre funcionarios del gobierno anterior, vínculos comerciales de funcionarios del gobierno anterior con estas empresas privadas. Y después hay una realidad. La salida de la pandemia fue difícil. Costó 2020 con los aviones privados parados durante 8 o 9 meses. El crecimiento fue progresivo.
Hoy, afortunadamente, vuelan más argentinos en la Argentina y más pasajeros de cabotaje que en el 2019, y hasta que logramos superar esa meta, digamos que ellos tenían una bandera que mostrar, que es que durante la supuesta revolución de los aviones volaban más argentinos que ahora. Mentira. Hoy el mercado aerocomercial argentino, tanto aerolíneas como las otras dos compañías privadas que operan entre un 15 y un 20% más que el 2019. Entonces, digamos que hasta el verano que pasó, que superamos esa meta, ellos tenían un caballito de batalla. Claro. Que era que volaban más argentinos antes que ahora, cosa que ya no sucede. Lo que se dice es, bueno, hay 3 empresas. Si vos abrís más, Aerolíneas obtura la posibilidad de que otras empresas vengan, y si hubiera más empresas bajaría el costo de los pasajes. Mirá, podríamos empezar con que las empresas que ya operan en Argentina, que no son aerolíneas, operen toda la cantidad de rutas que tienen autorizadas para volar. Hoy Flybond y JetSmart ya tienen autorización para ir a un montón de destinos que comercialmente deciden Claro, no ir. por ejemplo, podrían ir a Formosa, por ejemplo, ¿no? No tengo en la cabeza cuál no es la importa, autorización. pero La tira decir no ir, ¿Por qué no lo hacen? Porque comercialmente no le funciona, comercialmente no lo sirve. Lo que hay que tener en claro, otra cosa para tener en cuenta, nunca en la historia argentina hubo tantas ciudades conectadas con la ciudad de Buenos Aires como ahora. Nunca. Tenés 38 ciudades con aeropuertos operativos, más la ciudad de Buenos Aires con Ezeiza y Aeroparque. Nunca en la historia hubo tantas ciudades conectadas con la ciudad de Buenos Aires, y nunca en la historia hubo tantas rutas federales que conectan ciudades del interior entre sí sin pasar por la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, lo que nosotros planteamos es el mercado aerocomercial está ordenado. Cada vez vuelan más pasajeros, cada vez hay más rutas, cada vez hay más ciudades conectadas. Hay una convivencia sana entre el sector público y privado. Ellos operan a destinos rentables, a destinos muy atractivos turísticamente, solamente en algunas épocas del año. Aerolíneas garantiza la conectividad a lo largo y a lo ancho del país. Genera un movimiento económico impresionante, genera el ingreso de turistas extranjeros al país. ¿Por qué vamos a romper algo que está funcionando bien? ¿Por qué van a desordenar algo que está ordenado, que camina, que funciona bien? Una compañía aérea que cada vez requiere menos inversión del sector ¿Será porque público. es un símbolo también de la recuperación del kirchnerismo? Bueno, puede ser, seguramente. La aerolínea se expresa una política durante 12 años que uno de sus emblemas fue la recuperación y la puesta en valor de las empresas públicas. Bueno, seguramente ellos apuntan a un núcleo duro, ideologizado, que es esto, que no resiste el más mínimo análisis racional plantear la estatización de aerolíneas. No resiste el más mínimo análisis. Otro caballito de batalla para pegarle a Aerolíneas y la gestión del Estado de Aerolíneas es ¿por qué se fue LAN? Que LAN se fue porque no era Bueno, ese es otro, volviendo a tu pregunta LATAM, inicial. es como decía LATAM. Tesella. Sí, LATAM, perdón. LATAM. Sí. Es como volver a... Yo dije LAN. Sí, Está es bien. como volver a tu pregunta anterior, ¿no? Sí. Entre las tantas onceras que se dicen, una es que por culpa de este gobierno se fueron o dejaron de operar las low cost. Y es cuestión de repasar los archivos en los diarios. Avianca vino a la Argentina en 2018, antes de diciembre del 2019 dejó de operar, fagocitada por la propia revolución de los aviones. Norwegian operó un año en Argentina entre 2018 y 2019, se fue antes que Mauricio Macri deje la presidencia. Andes, empresa privada de capitales nacionales, a diciembre de 2019 tenía su operación reducida a una mínima expresión a consecuencia de la guerra tarifaria de la revolución de los aviones. Y LATAM, después de tener ganancia y crecimiento durante todos los años que operó durante el gobierno de Néstor y Cristina, y tener ganancias en 2016 y 2017, en 2018 y 2019 pierde 300 millones de dólares en cada año. Perdió 300 millones de dólares en 2018, 300 millones de dólares en 2019, y en 2020, a causa de la pandemia y una política de reestructuración regional, deciden levantar su operación de cabotaje. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política de la política aerocomercial de este gobierno en la salida de la TAM? Ninguna. ¿Cuál es la responsabilidad de la salida de las otras empresas? Ninguna. Se fueron antes que nosotros lleguemos al gobierno. En cambio, cuando salimos de la pandemia y reordenamos el sistema aerocomercial, tenemos una aerolínea de bandera pujante y dos compañías aéreas que no tuvieron tanto, nunca tuvieron tanto market share, nunca operaron tantos destinos. No, y entiendo que además tienen ahora estacionamiento, iba a decir, pero no se dice así, en Aeroparque, que Sí. es mucho más cómodo, digamos. Es el mejor aeropuerto de la Argentina y les permitió en términos comerciales lograr y capturar una cuota del mercado al cual no hubiesen nunca logrado operando desde el Palomar, un aeropuerto con serias deficiencias de infraestructura, con la necesidad de una inversión millonaria para que la pista esté en condiciones de bancar esa operación. Entonces,
estamos llenos de sonceras y parte de estar acá es, bueno, ir derribando cada una de ellas. Carlos, la última de mi parte. Hay un argumento que dice, bueno, eventualmente gana otro gobierno y podría querer tener otra política para disponer con Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué agregarle la traba de necesitar pasar por el Congreso Nacional para eso? Bueno, nosotros defendemos el carácter público de la compañía bandera con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y todas las herramientas que la política, la democracia y las instituciones nos habilitan para usar. El compañero Máximo Kirchner sostiene y propuso, y me parece de manera muy atinada, que para el Estado poder desprenderse de un bien tan importante, estamos hablando de 81 aviones, de una operación en 39 ciudades, de 21 rutas internacionales, todo forma parte del capital de la compañía, que si al día de mañana algún próximo gobierno quiera desprenderse de eso, me parece que es absolutamente saludable que atraviese el debate democrático dentro del Congreso. Carlos, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, ¿nos vamos al corte? Sí, señor. Dale, ya venimos. Ya venimos. Ya llegó Más Club, el club de beneficios de Hiper Chango Más online y punto mayorista. Sumate y activa ya beneficios exclusivos. Entrá a másclub.com.ar y empezá a disfrutar al toque más para vos. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. Estamos cerca, no falta nada. Vamos a encontrar a la nueva relatora argentina. Con Goico, en el jurado, Titi Fernández, Lola del Carril y yo. No te lo pierdas. Vamos a escuchar nuevos estilos y nuevos gritos de gol. Relatoras Argentinas, segunda temporada, desde este viernes a las 21. Televisión Pública. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1, ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. El cine argentino en su noche más esperada. Premio Sur. Conduce Martín Bossi. Lunes, medianoche. Televisión Pública. Te pago con... Solo efectivo, maestro. ¿No tenés cuenta de DNI Comercios? Soy un Pancho. Con cuenta DNI Comercios, los comerciantes de la provincia tienen descuentos para ofrecer. Tienen acreditación inmediata, la comisión más baja y sobre todo 6 millones de clientes. ¿Y? ¿Qué te parece? Me gusta. En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en dos, Team TV o Team Internet. Soy Team Magazine de la tarde haciendo home office. Team, ¿te venís a ver una peli a casa? Nunca falla. Yo soy Team Reality. Te veo Gala de Eliminación. El repechaje. Soy Team Una temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Presidente del team, los deportes se miran en la tele. Yo soy Team Amo la tele. Pero para gorditos. Paren, yo soy Team Todo Junto. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Telecentro presenta el Team Perfecto. Disfruta televisión 4K más internet 1000 megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Vuelve Magnetics al kiosco, una nueva colección con más piezas y colores de bloques magnéticos y didácticos para divertirte. Con cada entrega podés construir en 3D diferentes lugares de la ciudad, el cuartel de policía, la escuela, la estación de tren y más. Coleccionalos y armá la gran ciudad. Ya está en tu kiosco el libro más la casa. Pedilo. Acá no decimos me parece caro, ponemos excusas. ¿Hasta qué hora están abiertos? Pará. Mirá que tenés promo con el banco y encima acumulás con la de Modo. Te pago con Modo. Modo, la billetera de los descuentos. Ay. Bueno, últimos minutos, Se picó un poquito, ¿no? Tras de cámara, ¿puede ser? Bueno, el descenso está que arde. Está tremendo. Porque no es la punta, es el descenso lo que está picado acá. Sí. Hinchas de Banfield, de Huracán, de Independiente, la cosa no está bien. ¿Qué quiere que les diga? Nosotros estamos muy bien. Sí, claro, con la mano con la recibidora, digo, el pro Independiente, un solo corazón. Hace rato que no veía una cosa tan grosera, ¿eh? Bueno, Vélez igual no puede decir nada, pero no tenía que darle ese penal. No hablemos más de fútbol por ahora, dame un poco de respiro porque esto es difícil. Ahora, cuando termine Desiguales, arranca un nuevo capítulo de SIC, Periodismo Textual. En este caso, el título Bajo el Asfalto, Trabajo y Lucha en el Subte. ¿Cómo es trabajar bajo tierra? El tema de la salud, las jornadas laborales, la realidad cotidiana y los espacios desconocidos. Cuando se inauguró en 1913 el subterráneo de Buenos Aires, se convirtió en el primero de América Latina. ¿Cómo se vive la jornada de trabajo sin ver la luz del sol? ¿Cómo es el trabajo bajo tierra y qué impacto tienen quienes lo realizan? Por supuesto, todo lo relacionado también a lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores y una lucha que vienen teniendo hace mucho tiempo. Así que hoy, 22:30, aquí en la televisión pública. Muy buena propuesta. Bueno, Flor, en los minutos finales, de lo económico, ¿con qué te quedas? ¿Qué porque ayer ustedes repasaron una por una las medidas, pero hoy hablaron la mayor parte de los funcionarios que están implicados en las medidas para dar mayores detalles. Y para cerrar el programa, entonces, podemos contar el detalle de lo que tiene que ver con el bono para el sector público y privado, que lo que se dijo es que va a ser de 60.000 pesos en 2 cuotas. El gobierno lo llama suma fija, pero lo cierto es que después eso no va a quedar en el salario, sino que lo absorbe en las paritarias, en los casos donde hubiera paritarias, y en los casos donde no hay paritarias, el trabajador lo va a cobrar esos 2 meses. Otra de las novedades que dijo hoy la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, tiene que ver con que se tiene que cobrar los primeros 15 días de septiembre, porque uno dice, bueno, entre que se anuncia, sale el decreto. No, dijo, no importa, si ya están liquidando las empresas sueldos, después quedan un recibo complementario, pero la idea es esto, ¿no? Una devaluación que impactó muy fuerte en precios, que ya sea rápidamente compensada, decíamos, para trabajadores del sector privado y del sector público, que son alrededor de 5,5 millones de personas las que van a estar cobrando esto. Dijo Kelly Olmos también, las paritarias se mantienen, no se modifica nada. Dijo que hay paritarias cada 3 meses hoy en Argentina y que se están cerrando acuerdos paritarios entre 80 y 100 por semana, porque en general la noticia tiene que ver con los que no acuerdan, no sé, la Unión Obrera Metalúrgica en su momento, pero no, casi 100 que se firman por semana. Y por último, el tema de los créditos. Esto es bien interesante porque veníamos escuchando créditos para jubilados, para monotributistas. Se suman entonces el sector asalariado hasta 400.000 pesos con una tasa del 50%. Va a haber hasta 48 cuotas para su devolución, pero sumaron este detalle, para trabajadores que no paguen el impuesto a las ganancias, es decir, sueldos que estén por debajo de los 700.000 pesos. Con un objetivo de desendeudar familias también, ¿no? En ese sentido de cambiar tasa subsidiada por la tasa de mercado. Flor, ¿puede haber más anuncios esta semana? Para mí va a haber más detalles que algunos no se conocen, pero... Ok. Algo de monotributo, ¿no? Monotributistas, ¿no? Como dice Fiorentino en la radio. Sí, y salario mínimo, también un reclamo muy concreto por la suba del salario mínimo. Nos vamos. Hasta mañana, martes a las 9 de la noche. Chau, chau.